Es importante esa parte, no perderla nunca. Yo creo que es la más importante, porque es la que te va a acompañar hasta que te vas de este mundo. Te das cuenta de un golpe de realidad. ¿Qué pasa? Que yo ahí me empiezo a perder. Hay que estar muy cuerdo para querer vivir como un loco y hay que estar muy loco para querer vivir como un cuerdo. Actor desde la infancia, artista y una de las figuras públicas más conocidas del panorama. Hoy, en Faro de Ítaca, Ciro Miró. Bueno, Ciro Miró, bienvenido a Faro de Ítaca esta tarde. Lo primero creo que es darte las gracias por venir porque te avisé con muy poco tiempo, o sea, sí que habíamos cuadrado el día de la entrevista, pero te he avisado el horario muy tarde y creo que te venía fatal, o sea que de entrada te agradezco muchísimo que hayas venido. Bueno, no, yo te lo agradezco a ti. Yo tenía claro que iba a ser el lunes, lo que no tenía claro era cuándo. Pero ya está, se ajusta y ya está. Han sido un par de semanas convulsas. Es que a mí lo de la lluvia me ha tenido muy despistado. De repente ha salido el sol, he visto todo con claridad y ha sido como grabamos a esta hora. Pero no, te lo agradezco un montón. Te voy a pedir, lo primero, aparte del favor ya de que hayas venido, como favor personal, que te presentes un poco a ti mismo y le expliques a la gente que ve y que escucha Faro de Ítaca en YouTube y en Spotify, que la mayoría además no se suscriben, pero que nos escuchan, ¿quién es Ciro Miró? ¿Quién es Ciro Miró? Pues ni yo mismo lo sé. Llevo 49 años intentando descubrirlo, pero a grosso modo podemos decir que Ciro Miró es un canario que sale a recorrer el mundo en búsqueda de su identidad, en busca de su Faro de Ítaca. Promocionando. Y bueno, y siempre como motor he tenido pues la expresión. Siempre he querido ser actor, he querido contar historias desde siempre, a través de la pintura, a través de la interpretación, a través de la música. Me pasé muchísimos años poniendo música, animando. Me llamaban el movedor de pistas, de animar a gente, y era para mí una forma de ganar dinero rápido para poder sustentarme y mantenerme en esos baremos que exigía ser un actor y un pintor itinerante, ¿no? Bueno, lo de movedor de pista yo lo he comprobado porque alguna vez que hemos quedado sí que eres como el alma y el movedor de todo el mundo. Creo que básicamente la mayoría de la gente te conocerá como actor. Yo te he llegado a conocer como artista también, como artista plástico, como pintor. O sea que creo que al final Ciro Miró podríamos decir que es una persona con muchísimas facetas, ¿no? Un personaje muy complejo. Sí, se puede decir que sí. Vamos a ver, es verdad que para mí la brújula inicial, como bien te dije antes, es la interpretación, el querer contar historias. Yo soy un cinéfilo, yo devoraba, sobre todo antes, cuando había otro formato, cine, pero sin fin. Y bueno, con el tema de la pintura siempre me acompañó, pues porque mi abuelo era un grandísimo pintor catalán canario, que emigró a Canarias, ahí desarrolló su etapa pictórica, cayó en la generación de pues Pepe Damaso, César Manrique, Martín Chirino, era de esa generación, muy valorado, muy querido por ellos también, pero muy fiel a su pintura, por lo cual no entró nunca en esas grandes tendencias ni modas, no tuvo esos picos de fama, pero sí que a largo plazo, al final de su carrera, sí que tuvo un reconocimiento potente a nivel pues, insular y en el panorama también pues nacional. Y quizás antes de entrar en lo que trata Faro de Ítaca, que es el recorrido, pero ya que tengo este tema sobre la mesa, ¿tú siempre quisiste ser artista para poder emular a tu abuelo o para poder estar con él? Mira, yo siempre quise ser, pintor nunca me lo planteé como monetizarlo. Sí es verdad que luego me reventó y lo moneticé mucho en la etapa mía alemana y me fue muy bien y era pues un canario que pintaba muy atrevido, con colores muy apenas sin tratar y era algo como muy descarado y funcionaba muy bien. Pero siempre tuve muy claro que quería ser actor. Y esto lo descubro porque yo cuando aterrizo en este planeta, yo tengo la gran fortuna de aterrizar en el primer mundo y además en una familia que en ese momento también lo representaba, en el sentido de que a mí cuando yo nazco no faltaba de nada. Yo vivía en una finca con caballos, con jardín, con perros, con de todo, pero me faltaban amigos. Entonces yo vivía como muy en los mundos de yuppie, ¿no? En el campo. Y después
era como muy malo en los deportes y en las cosas y como me refugiaba mucho en el cine, pues yo quería ser el campeón de karate, quería ser el campeón de baloncesto, quería ser el campeón de fútbol, el popular del instituto. Y la única manera de que con Todos los papeles. Claro, con 9 años la única manera de conseguir todo eso sin tener que entrenar la disciplina para llegar a esos niveles A fingirlo. era claro, exacto, hacer una película donde eras de pelo en pecho, Teen Wolf, y entonces eras el crack en baloncesto, o eras pues el que encontraba el tesoro y liderabas a la pandilla con las bicicletas y eras Michael de los Goonies, o eras Karate Kid, ¿sabes? En fin, y por ahí empecé a decir, esto es lo mío, ¿era espía o actor? Bueno, los dos son mentirosos. ¿Y no te costaba como confrontar a veces la realidad? O sea, ¿cómo de lejos llevabas tú, por ejemplo, actuar como, por decirte algo, Karate Kid y estar un rato por ahí haciendo a luego decir, de verdad hay algo en esto, en esta clase de ponerme en cada uno de estos personajes que de verdad tiene un sentido para mí, de verdad me hace sentido? Pues mira, en aquel entonces era un juego, eras un niño de 9, 10, 11 años en los que jugabas y para mí era una evasión totalmente. Es verdad que cuando yo me lo empiezo a tomar muy en serio, porque tuve la gran suerte de acceder a un curso de Stanislavski con 14 años, era el más joven de la promoción, un curso intensivo, sí, entendí la mitad, pero esa mitad me hizo un clic. Es verdad que cuando uno lo va tomando en serio, digamos que va aprendiendo al niño, porque ya quiere entrar en las técnicas, ya quiere entender y la pugna real es... ¿Cómo no abandono yo a mi niño para tener esa parte creativa siempre en vida y no emularme en técnicas, en éxitos, objetivos? Me tienen que dar este papel, si no, me frustro. O sea, la lucha verdadera es el golpe de realidad del sistema en el que nosotros entramos, ¿no? Donde un éxito y una buena nómina a través del arte dramático, ese es el éxito. Y entonces descuidas al creador, al niño que quiere jugar y proponer. Es importante esa parte, no perderla nunca. Yo creo que es la más importante, porque es la que te va a acompañar hasta que te vas de este mundo. La otra no, la otra viene y va. La otra es parte del éxito, de lo material. La otra, cuando te va muy bien, todo el mundo te quiere, todo el mundo te abre las puertas, todo el mundo no quiere dar un paso si no estás en el proyecto. Y todo eso es efímero. Porque al final es una ley universal, hay un impulso y un retroceso para que pueda volver a haber otro impulso. No, la línea de la vida sube y baja, en cuanto queda pip, se acabó. Entonces, el niño es esa línea que recorre y el éxito son los impulsos y los retrocesos, por lo cual es tan importante mantener al niño que es que si no, no hay partida. Si yo fuese actor ahora mismo, que me están llorando los ojos, te diría que es que me está emocionando muchísimo lo que me cuentas, que me emociona. Pero es que parece que aquí han soltado como un gas de cebolla. Me están llorando un montón los ojos. Pero es que esa es la diferencia. Tú lo habrías hecho. Es que no me he puesto el desodorante y a lo mejor soy yo. Oye, y en todo este tema, mientras me acaban de llorar los ojos, en todo este tema, aparte del curso que hiciste de Stanislavski con 14 años, ¿cuándo es un momento en el que tú dices, de verdad esto sí que es en serio o materializas o verbalizas y dices, pues, quiero ser actor? Mira, hay un punto de inflexión muy grande en mi vida. Yo paso de vivir en una abundancia absoluta a ver un giro de guión en la familia, se estructura y ya no vas a un colegio privado, vas al instituto público, cambia el público, cambia el panorama y ahí, pues bueno, pues ahí te das cuenta de un golpe de realidad. ¿Qué pasa? Que yo ahí me empiezo a perder. Y nunca me olvidaré jamás de una tutora que tuve yo, Cristina, historia historia contemporánea, que me sentó un día en una tutoría, me llamó y me dijo, ¿cuál es tu fin? O sea, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero estudiar arte dramático, yo quiero ser actor y yo no necesito ni BUP, ni COU, ni selectividad. Y me dijo, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Digo, porque aquí no hay escuelas, es Madrid. ¿Por qué no te vas? Y le dije, porque el pacto familiar que yo he hecho es selectividad y luego lo que yo quiera. Y me dijo, vas a perder 1 o 2 años más para poder marcharte haciendo lo que estás haciendo aquí. Y yo hice clic, dije, qué buena perspectiva. Es verdad, me puse las pilas, saqué todo, selectividad, y me fui para Madrid a estudiar con la gran fortuna de que yo tenía un abuelo pintor que había renegado a su familia burguesa catalana porque él quería ser artista. Y entonces ellos me entendían perfectamente que yo quisiese dar el paso, que me quisiese trasladar, que no quisiese seguir una tradición familiar o que me quedarme en la isla, que hubiese sido también fantástico, pero me hubiese perdido todo ese recorrido del alquimista de Paulo Coelho, ¿no? De que el verdadero tesoro está allí, sí, pero déjame descubrirlo dando la vuelta. Y entonces, apoyado por mi abuela, que me dijo, tú prométeme que pase lo que pase, no lo vas a dejar.
O sea, aguanta, aguanta, aguanta y algún día llegarás. Y a mí esos fueron motores que dije, qué bien, qué suerte. Mi padre lo tenía muy claro, me dijo, o diplomático o profesor de tenis en hoteles de lujo. Que salía más extraño Porque para así, proponer, ¿eh? porque así estás en un ambiente de riqueza, tienes a las niñitas monas, no sé qué, y era como un poco la visión esta. Bueno, en la actuación también lo has encontrado, pero qué importante es, por ejemplo, que tú tuvieses un abuelo que ya te había abierto camino, ¿no? Para poder hacer en cierto modo algo que tú querías hacer, que no fuiste el primero en hacerlo. Yo creo que fue un ejemplo y ellos aparte, yo tenía los abuelos paternos y el materno, ¿no? Entonces, el materno era el artista, era más de izquierdas y el paterno pues era también muy artista, cantaba de tradición, folclore, un tipo muy, muy genial, pero de tendencias muy de derechas, ¿no? De cuando la guerra civil, pues cada uno de un bando. Y entonces para mí siempre fue como algo muy bonito que mi abuelo iba por los Pirineos con un grupo de paisajistas, con el Vilapuch y toda esta gente, pintaban cuadros en pueblos y a cambio de cuadros le daban cobijo y comida y no sé qué. Y creo que hay un pueblo por los Pirineos lleno de cuadros de mi abuelo. Y para mí esa aventura, que de repente ellos vean que yo quiero irme de Gran Canaria a la península a estudiar arte dramático porque persigo un sueño, no fue no, tú aquí, como habría sido la industria textil, a seguir con... No. O sea, fue qué bien, y síguelo. Sí, búscalo, o sea, te apoyaron. Vete a por ello, claro. Qué alucinante. Entonces tenía la dicotomía familiar, pero a rasgos generales la que más pesaba era ¿es eso lo que quieres? Venga, hazlo. Vete. Qué fuerte. Pues eso no es la mayoría de las familias a lo que están acostumbrados, ¿no? Que sí que conozco mucha gente que ha tenido sueños y era como, bueno, vale, pero te haces primero derecho y luego ya harás lo que quieras. O te haces primero medicina o directamente no, eso es una bobada. ¿No? Creo que aquí tú tuviste suerte y se podría llamar cierta clase de destino, ¿no? Al caer exactamente en esa familia que te apoyó y te impulsó a hacer lo que tú querías hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué veías tú en los actores? O sea, al margen de fama, riqueza, ¿qué era lo que te veías tú en los actores cuando los mirabas? Pues o sea, lo bonito y la profundidad y lo que te aporta cada personaje. O sea, porque tú podías ver un actor y de repente cuando lo veías en una entrevista, que cuando yo estábamos en esto, el internet no estaba tan desarrollado como ahora, pero cuando gozabas alguna entrevista o en algún programa decías, pero si no tiene nada que ver con lo que he visto en la película, ¿no? Qué maravilla poder entrar en esos rangos de personalidades. Y luego, en cuanto yo recibo un par de papeles fuera de mi época, fuera de contexto, en un contexto social totalmente distinto, y me requiere un estudio del contexto social para entender por qué se dice lo que se dice, y de esa manera veo que de forma colateral yo me estoy enriqueciendo culturalmente una barbaridad. Entonces, claro, eso es como un doble gancho, ¿no? A la hora de, dame un papel, dame a ver, de qué me gustaría. Bueno, me encantan los celtas. Wow, un papel celta me encantaría porque me da la excusa perfecta para dedicarle un tiempo a estudiar la cultura celta sin que yo me sienta mal, porque tenemos ese sentimiento un poco, vamos a llamarlo judeocristiano, cultural español, de que si no estás haciendo nada productivo, mal. Y pues me voy a poner a estudiar ahora la época vikinga porque sí. No, es que es para un papel. Entonces mi conciencia dice, venga, dale. ¿Sabes? Encontrar esos... A ver, eso lo puedes hacer aunque no te estés preparando para un papel, pero es bonito que lo hagas como para prepararte, como para... Yo al menos lo veo así desde fuera, ¿no? Como que te estás preparando para vivir la vida de otro. Claro. Y que no deja de ser desde tu punto de vista, que no tiene por qué ser el correcto. Claro, totalmente. O sea, tú haces como un ejercicio de empatía, pero al final todo surge de las interpretaciones que tú estás haciendo de quién era esa persona o quién es ese personaje. Claro. De todas las papeles que has ido haciendo, ¿has tenido alguno favorito? Que hayas dicho, mira, este me costó un montón prepararlo, pero luego me encantó, o ni siquiera me costó, pero... Tengo dos papeles con mucho cariño. Uno fue para mí como el gran papel del siglo del mundo mundial, que fue en La Conjura del Escorial, junto a Julia Ormond y Jason Isaacs, y además tenía mucho texto. Fue una tortura poder llegar a conseguir el papel. Lo tuve, después me quitaron, después volví a entrar. Y mi papel en un principio era Insausti, que era un profesor de esgrima. Entonces yo me meto en clases de esgrima en el Club de Esgrima de Madrid para aprender esgrima deportiva por mi cuenta, para yo entender el código para cuando viniera el maestro de armas. Se retrasa la película un año.
yo me vuelvo un loco de la esgrima, me pongo a entrenar como un loco, a hacer competiciones nacionales, me saco el título de profesor de esgrima. Claro, eso te iba a decir, que yo creía que tú dabas clase. Me convertí en el profesor de esgrima de ese club porque me dijeron, estás todo el día que metido. Digo, ya es que me estoy preparando para una película. No me están pagando por ello, pero yo me estoy preparando para la película. Al final entro en la película cuando arranca con otro papel que no tiene que hacer esgrima, pero la mordida de la esgrima ya ha sido mortal y yo ya me quedo ahí. Cuando voy a Berlín, compito en Berlín por equipos, ganamos un torneo, campeones de Berlín en el 2017. Y a ese papel le tengo muchísimo cariño porque, entre otras cosas, me dio en la vida personal, fuera del rodaje. Pues yo salí a cenar, me llevé a cenar a Jason Isaacs y a Julia Ormond. Luego, cuando se fue Julia Ormond, hizo una cena en su hotel privada para petit comité en la que yo estaba invitado. Y para mí, como pues 29 años, era como que se estoy viviendo Hollywood. Y el siguiente fue Hierro. Hierro en la segunda temporada le tengo muchísimo cariño porque aparte de que me dio tierra y me dio la oportunidad de proponer a la producción Cultura Canaria, que luego se quedó ahí en la serie. Aparte de ello, nos cogió una época post-pandémica. Fue la primera serie que retoma los rodajes. Estábamos en una isla COVID-free. Cuando se estaba cayendo el país, nosotros estábamos en un sitio COVID-free. Poli Palmeras, 184 personas, un núcleo familiar, en un sitio donde no había COVID, haciendo lo que nos gustaba y cobrando por ello. O sea, fue la maravilla. Y además de que me dio la oportunidad de poder disfrutar de la Isla del Hierro como no lo habría hecho de una manera, si no llega a ser por una producción. Tomo contacto con los luchadores canarios que están pasándolo mal y que están a punto de desaparecer y yo empiezo a hacerle sketch en acuarela. Me acuerdo de esa serie tuya. Y de ahí nace Arena, claro. Y Arena ahora pues ha tenido una gira muy bonita por la península. Ha vuelto a Canarias y le ha dado un poco de promoción. Ha estado en Callao cuando se formó el terreno de lucha, pues se le hizo un homenaje a mis acuarelas. Entonces, le tengo muy buen recuerdo a ese personaje porque a raíz de ahí también se alimentó mucho en la parte pictórica, que al fin y al cabo es una parte que tampoco quiero descuidar nunca, ¿sabes? ¿Y qué dificultades has tenido, por ejemplo, a la hora de encarnar un personaje? Por ejemplo, yo estaba pensando mientras hablabas, el acento canario en contra del que yo no tengo absolutamente nada, me parece un acento precioso. Pero me imagino que si no lo sabes disimular te limitará para muchos papeles. Sí, ahora no tanto. Cuando yo empecé a finales de los 90 sí que era o acento neutro o aquí no se trabaja, ¿no? Yo al principio me negué. Por eso dije, pues ahora voy a estudiar otros idiomas y me voy fuera. Entonces ese no era el camino. Aunque el daño colateral fue positivo porque aprendí otros idiomas. Pero es verdad que el acento tiene que estar al servicio del actor y no una limitación para el actor. Si yo neutralizo mi acento, podría llegar a mucho más rango de papeles que si solamente hablo en canario, que podría ser de canario. Entonces, yo estudié, creo que con los mejores que hay en España, una Concha Doñaque, un Vicente Fuentes, una Lidia García, que en aquel entonces eran los que quitaban el acento a todo Dios. Vicente Fuentes es el mejor en verso y uno de los que ha quitado los acentos a gente de mi generación, y además es profesor de verso en la RESAT y de Tenerife. Y entonces, claro, es lo que te comento, el acento tiene que ser un plus, no tiene que ser una limitación. Si yo neutralizo mi acento y además tengo el canario, pues yo voy cambiando. Yo no entiendo, por ejemplo, el verso con un acento canario, me gusta con el acento neutro, con el acento que yo creo que es el castellano. En canario tiene que ser precioso también, que igual es el original, porque dicen que los colombinos hablaban con acento y ceseaban. Claro, no sé, son otros temas, otras discusiones. A mí me gusta poder cambiar del neutro al canario. Creo que yo mismo me siento como, mira qué bien. Y no me limito y digo, pues no, pues ahora no actúo. Oye, chicos, si tu personaje es de la península, ¿por qué? Claro, ¿te lo han pedido alguna vez? Sí. Decir, oye, ahora cambia, tienes que tener acento neutro. Sí, incluso haciendo pruebas. De repente, a ver, hazlo en canario. Vale, no, vuelve a hacerlo en neutro. Vale, no, pues vamos a definir el acento. Y el día de rodaje decir, no, para el otro. Qué fuerte. Siempre ya me lo he aprendido así. Qué no importa complicado. porque, claro, no importa porque uno ya, quiero decir, yo no me aprendo el texto como un idioma, ¿no? Tiene que estar vivo y se puede modificar y hay que dejarlo que se estire. Y entonces no tengo ningún problema en cambiarlo de un lado a otro. Mira, voy a aprovechar que te tengo porque siempre he escuchado esa expresión de que el texto tiene que estar vivo, que es una expresión que utilizáis los actores. ¿Qué queréis decir exactamente con eso? Bueno, quiero decir que
dependiendo de quién lo haya escrito, si es Calderón de la Barca, por el amor de Dios, no cambias una coma. Vale, Respeto a Calderón. La coma está ahí, la coma se respeta. Pero si es una cosa que está en un contexto coloquial, actual y normal, y a lo mejor el que lo ha escrito incluso ni siquiera se ha preocupado de quitar alguna falta de ortografía o de corregirla, pues igual no es tan importante el cómo, sino el qué. ¿Qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a contar? Obviamente respetando mucho con el compañero, porque es un trabajo de equipo. Yo no puedo decidir que el texto tiene que estar vivo y ahora voy a decir esto porque me vino la musa y tú te quedas como compañero cuando entro yo. Ya. O sea, tiene que haber unos códigos y una comunicación, pero es verdad que, bueno, que esto se ensaya antes, se hace un teatrillo, hay una persona que se llama la script en audiovisual que se encarga de que todo esté perfecto para que luego en montaje quede. Todo eso se pacta. Si te dan libertad por aquí y por allí, pues se puede, mientras esté el qué y no el cómo, está muy bien. Y luego hay otros textos que, por favor, es el qué y el cómo, junto. Voy a ir a matarte aquí. A ver, por decirme esto, ¿qué opinas entonces de reinterpretaciones contemporáneas de obras de Shakespeare donde el texto está absolutamente vivo y cambian cosas, cambian la orientación absoluta de la trama, cambian los diálogos, cambian los personajes? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que debe tener su público. Tiene que tener su público. No es tiro miro el público. Depende. Depende. Yo le daría una oportunidad y de repente me abre una puerta y digo, oye, qué interesante esto que habéis hecho, ¿no? Esta reinterpretación o esto lo he entendido así, me lo llevo por aquí. ¿Por qué no? Es otra obra. No es lo que escribió Shakespeare. Es tu versión de lo que ha escrito Shakespeare. Claro, a ver, mira, no te voy a dejar solo y colgado en esto. A mí no me gustan las reinterpretaciones de los textos clásicos. Me parece que hay creatividad suficiente para generar textos nuevos. Y mira, por ejemplo, por poner un ejemplo que me parece sobresaliente, Hamnet es una historia original creada en torno a un personaje que ha creado un montón de cosas, pero por lo menos es una historia original. Entonces, creo que no es casualidad que esté emocionando al público, algo así. En cambio, yo ver un refrito donde, yo qué sé, en el Mercader de Venecia todos van vestidos con trajes de maíz, por decirte alguna estupidez, pues me quedo como y digo, pero ¿y esto a razón de qué? No, es que estamos queriendo hacer una serie de denuncias en torno al entorno agrario, no sé qué. ¿Y eso qué pinta? ¿Por qué habéis cogido o porque hay cuestiones de género o de identidad en las obras de Shakespeare cuando nunca han existido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, por no dejarte colgado aquí en este tema. No, pero que está muy bien y que creo que compartimos un punto en común en la opinión y que, bueno, que qué bien que hayan distintas opiniones, ¿no? Y qué bien que la gente se atreva a hacer cosas para nosotros poder decir sí, no, sí. Al fin y al cabo, yo me estoy dando cuenta ahora que es que no hay una regla, no hay una verdad y de repente nos pasa con la pintura. De repente haces algo que crees que es grandioso y te has equivocado. El mercado está yendo por otro lado y ahora eres nada, no interesas. Dentro de 5 años volverá a lo mejor. Entonces pasa con las obras de teatro, pasa con las películas. Se coge un clásico y se le pega un lavado de cara y de repente hace una gente, ¡qué cosa más original, qué bonito! Nos encanta y no sé cuántos Oscars. ¿Sabes? O de repente se pone el grito en el cielo. Pero yo soy de los que ponen el grito en el cielo generalmente, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estábamos ensayando el Don Juan Tenorio que de repente hacíamos versos y venían y decían, a ver, quita aquí, improvisa. Y tenemos compañeros muy puristas que decían lo típico de, qué manera de destrozar un clásico, por favor, y es verdad. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué tendencia. Con la tremenda notoriedad que tiene Faro de Ítaca, creo que le acabamos de poner freno a las reinterpretaciones de los clásicos. Pero volviendo un poco al tema de tu trayectoria, cuando tú te vas de Canarias para seguir o perseguir eso, el tema de la actuación, ¿tuviste miedo? En aquel entonces no, porque era un inconsciente. Y totalmente. Yo estaba pasando una etapa, ya te digo, se me había caído, mi universo se había desmoronado, de repente lo que te comentaba, familia desestructurada, muchos cambios, cambio de casa, todo. Para mí era yo un poco como Benito Pérez Galdós. Yo llegué a Madrid y dije, de mi tierra no quiero ni la arena, ¿sabes? No sé si es verdad, pero eso se comentaba, que dijo. Y yo me fui con muchas ganas de ir. Me llevaba mucho tiempo con ganas de salir de ahí, del círculo donde me movía, de todo. Y llegué aquí, fue como un mundo nuevo, aire nuevo. Y reconozco que tardé bastante en volver. Volví por Navidad, a casa de mis abuelos y tal, pero volver yo por decir qué ganas tengo de volver a ver a mis amigos y de estar en mi isla,
me pasó mucho tiempo. Luego es verdad que cuando volvía era, ¿y esta palmera siempre ha estado aquí? Hombre, claro, en la avenida marítima siempre han estado en medio de las autopistas. ¡Qué Estabas fascinado por tu tierra. Claro, y ahora soy un enamorado, vamos, desde hace muchos años que siempre que puedo voy, mi idea es volver. Estoy deseando comprarme una casita y estar allí y tener campamento base allí, porque la verdad que entre la luz que existe y el clima y los amigos, tengo mis amigos de toda la vida allí, familia cada vez me queda menos, me quedan primos y algún tío, pero tengo mis amigos de la infancia, desde los 4 años, íntimos amigos hasta el día de hoy, entonces me apetece mucho poder tener tiempo para compartir ahí algo con ellos sí. y estar. Y cuando te viniste, ¿alguna vez tuviste un plan B? O sea, dentro de esa inconsciencia no pensaste, bueno, mira, esto lo voy a probar tanto tiempo y si no pasa... Nunca. O sea, tú Nunca. quemaste todos los puentes Sí. y para adelante. Sí, y me fue mal, y me fue muy mal. Me pasé 3 años sin ir a un solo casting. 3 años sin ir a un solo 3 casting. años. Y aguanté. Y lo poquito que me entraba me lo gastaba en un curso o O sea, un que hacías todo taller. el rato estar estudiando. Sí, sí. De hecho, hubo un momento en mi vida en el que iba lunes, miércoles y viernes a clase de alemán, inglés e italiano de 5 a 8. Y luego hacía esgrima todas las mañanas. Luego hacía verso, trabajaba dicción. Y los fines de semana trabajaba para poder pagar todo eso. O sea, fue eso o eso. Y estuve muy cerquita de proyectos muy, muy grandes, muy importantes. Yo tengo una anécdota súper chulo con UPA, que es que me quedé a la final. Era otro actor o yo y nos quedamos ahí. Y no fui yo. Pero por nada, ¿eh? Por nada, no fui yo. Y me acuerdo una vez que me había comprado un coche por 100 euros. Arturito. Bien. Arturito se llamaba, Arturituro. Y era un coche súper viejo. Y yo iba a los bajos de Europa, a la Torre de Europa. Yo trabajaba de pinchadiscos allí, de DJ. Y iba muerto de frío en ese coche, tío. Y me paro allí en un semáforo para coger General Perón y al lado, ¡bum!, descapotado a la persona que habían cogido. Y claro, nos conocíamos del casting. Sí, y de que antes también éramos amigos, nos encontrábamos en sitios, nos saludábamos con mucho cariño. Entonces le toco la pita, que era 2 no sonaba, una y la 2 no sonaba. Entonces él mira y me ve yo. Y él, sí, no, ¿qué pasa? Yo, bien, aquí a trabajar. Ah, qué guay, verde. Nos vemos, hablamos. Y yo, clic, clac, a la Torre de Europa a trabajar diciendo, ahora podría haber sido yo. clic. Es curioso, de hecho tuviste justo la perspectiva de lo que... Luego nunca sabes por dónde te va a llevar y tal, pero de lo que podría haber sido tu vida. En ese momento me la puso un semáforo, sí. Pero bueno, es bonito porque siempre ahora miro atrás y lo recuerdo con mucho cariño y Eso digo, qué bien que... Porque al fin y al cabo, mira dónde estoy, no me quejo. Fiel a todas mis cosas, sigo batallando, sigo luchando y en los 2 campos, o sea que... Al final eso es mucho más entero, ¿no? Si a todos nos llega el éxito con las cosas que queremos y cuando nosotros queremos, a lo mejor no deberían tener tanto sentido. Yo estoy seguro que si a mí me llega a tocar el bombazo en aquel momento, yo igual ahora no sé dónde estaría, pero igual no lo hubiese sabido gestionar bien. Sí, a lo mejor no estarías aquí, A lo pero en mejor esta estaría entrevista sentado me habrías ahí. dicho habla con mi manager o algo semejante, entonces no habríamos podido hacer la entrevista. No sé qué nivel de distorsión de la realidad me habría proporcionado eso, sí. Yo creo que muchas veces los caminos que nos llevan son los adecuados y por eso acabamos conociendo a la gente que conocemos y tratando con ellos, o la familia, o los proyectos que de repente piensas que nunca ibas a hacer y de repente sí que haces. O sea, yo nunca me planteé el tema de tener un podcast y no fue hasta que conocí a determinadas personas que cobró un sentido para mí y se cuadró las circunstancias de una manera y fue como, bueno, vale. Yo lo cuento muchas veces en muchos episodios que yo quería estudiar medicina. Fíjate. O sea, sin nada que ver y acabé dirigiendo una galería de arte. O sea, que al final dices misteriosos caminos, pero que te llevan a sitios y yo repito, y esto sí que lo digo muy en serio, que yo no cambiaría nada de lo que a mí me ha tocado ni de las partes de mi vida que me ha tocado vivir. Claro. Y a nivel de actuación, o incluso a nivel de vida, si lo quieres, ¿qué te enseñó la escuela dramática que tú no sabías? Me enseñó a ponerle, yo creo que nombre y apellido a lo que yo intuía de pequeño, a ponerle nombre y apellido a muchas cosas que me ocurrían en la vida personal, en mi día a día me pasaban cosas y al poder ubicarlas en mi espacio, darles el lugar y entenderlas sin que me afectaran demasiado
de forma agresiva. Mm. Creo que todo el mundo debería tener unos estudios mínimos de arte dramático, porque a nivel personal, como terapia, como psicología, como conocerte a ti mismo, es muy útil, muy, muy útil. ¿Tú crees? Absolutamente. Yo soy del de la opinión de que los artistas, o sea, los actores, estáis un pelín desequilibrados, ¿eh? Vamos, o sea, yo habría cogido muchas funciones y habría dicho, pues de la función muy bien, venga, todos para el geriátrico. O sea, lo habéis hecho fantástico. Ahora el geriátrico porque no nos aguantamos los sub y bajas. Claro. Pero no. Hay que estar muy cuerdo para querer vivir como un loco y hay que estar muy loco para querer vivir como un cuerdo. Joder, macho, ¿dónde las sacas? Las Claro. frasecitas. Entonces creo que no, que sí, que el actor puede estar muy desequilibrado, depende, no sé, no. Tienes que estar muy, muy centradito para poder jugar con ciertos valores. A mí me pasó con un papel en concreto donde yo hacía trata de blancas y era un mafioso y prostitutas y menores y no sé qué, y yo me lo pasé muy bien, pero hubo un momento que iba por la calle y de repente la línea de pensamiento del personaje se cruzaba y digo, este no soy yo. Claro. Este no soy yo. O sea, eso te iba a decir, ¿has tenido algún papel desde el que te haya costado volver o...? Poco, pero le vi las orejas al lobo. Este papel que te digo en concreto sí que me dio un par de sustos por la calle, porque vinieron pensamientos que dije, si no soy, si, ¿por qué? ¿Sabes? Si yo nunca he pensado de esta manera, porque estaba entrando en Barrena. Claro. O sea, entrando en este personaje, trabajándolo, explorándolo, entonces se queda el pozo. Mira, Anthony Hopkins dijo que se retiraba muchísimas veces porque no se podía desprender del todo de los personajes que hacía. Sí. Él encontró una terapia muy graciosa que le llamaba no acting required, que es papeles que no requerían interpretación. Entonces él hacía uno intenso donde él se entraba y buscaba sus lados muy oscuros, donde su línea de pensamiento se iba a un extremo radical desde un personaje. Pero después, para eliminar esos pozos, cogía 2 o 3 papeles en el que, pues, sargento del FBI que da una misión, que se sienta aquí y le dice, usted tiene que ir a no sé qué, no sé. Se aprende el texto, lo dice y fuera. No entra en cómo le digo el texto, qué relación tengo yo con la persona. Cuando toco la mesa me recuerda a la caoba, a mi infancia. No, ¿sabes? Ya, no. Algo como muy, muy plano. Me siento, te digo la misión que tienes que hacer, nos levantamos, hacemos un walk and talk, que llaman caminar y hablar a la vez, tiqui, 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 la cámara nos sigue, pum, pum. Caja y para el siguiente proyecto. Y bueno, ya... de hecho creo que fue Anthony Hopkins el que le advirtió a Heath Ledger que el personaje del Joker era un personaje muy complicado, que a él le había lastrado durante muchos, muchos años, o sea, dijo que tardó en quitárselo mucho de encima, Anthony Hopkins. ¿Hopkins o Jack Nicholson? Jack Nicholson, tienes toda la razón. Jack Nicholson. Sí, bueno, ya te digo, ¿hasta dónde quieres tú investigar en tu ser para dárselo a un personaje? ¿Hasta dónde te vale la pena? Claro, ¿dónde está ese límite? Lo pones tú. Mira, yo hice unos ensayos hace muchos años de cómo me podría afectar a mí, ¿no? Si estudiamos lo de psicosomatizar, que se puso muy de moda, de está fatal, se le cae el pelo, eso es que está psicosomatizando. Y yo pensé, pues yo cuando actúo, o sea, si yo hago una obra de teatro en las que todas las noches me enfado con mi pareja, yo cuando llego a mi casa, mi cuerpo va con el registro de que ha habido un enfado, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción. El registro de un enfado con tu pareja el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo doblete, el lunes descansas. ¿Es eso sano? Bueno, depende de hasta dónde te impliques tú emocionalmente. Claro, ahí que tienes que decir si ser estable o intentar ser un genio. Al final hay que tener mucho cuidado con las espirales, hay que reconocer las espirales, hay que ver por dónde puedes pasar y en qué momento te metes, giras y sales. Pero eso es la vida. Y esto con los personajes pues, te obliga a detectarlo un poquito antes. Sí, supongo. Bueno, mira, qué bien poder tenerte aquí, porque esta charla tú y yo no la habíamos tenido nunca y creo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? Los artistas plásticos creo que en ese sentido son más planos, ¿no? Tienen que ver otros temas, pero el tema de los actores, de ir creando diferentes personajes y cómo se entremezclan con vosotros, quizás es una charla que daría para una entrevista entera o para una consideración entera o incluso para un coloquio de psicología. Claro, o sea que... absolutamente. De hecho, yo creo que es importantísimo estudiar psicología o por lo menos tontear con neurociencia y todas estas cositas para gestionar mejor. No digo para hacerlo mejor, pero para gestionarte tú mejor. Yo creo que también con el mundo de la pintura, creo que la pugna es otra, ¿no? O sea, cuando uno se expresa realmente sin filtro, cuando ve el cuadro, ¿tiene mercado?
o no tiene mercado? ¿Voy a vivir de este cuadro? ¿Me va a pagar la factura lo de los autónomos? O mejor quito y le pongo un poco y voy en tendencia, ¿sabes? Son otras pugnas parecidas, porque todos son expresiones. Al final uno, que tenemos a Josman, Sí. que es impresionante lo que hace. Es demasiado. Es impresionante la técnica y todo. Y bueno, habría que preguntarle a él si él... Yo a Josman le veo muy cuerdo. Sí, sí. Le veo muy, muy cuerdo. De los más cuerdos que he conocido en todo el sector y de los que además tengo la fortuna de que sean amigos míos. Pero Josman también tiene una vida llena de aventuras y tal, pero sobre todo siempre se lo he visto desde cierto punto mental estable, ¿no? Igual que otros que conocemos tú y yo en común, sin decir nombres, pues sabemos que están un poco más a matacaballo entre la ficción, la realidad, el personaje. Sí, sin embargo, luego su obra no se ve esas hostias Sí, en la eso es cierto. emocional. Eso es cierto. A un actor se le ve más. Siguen una línea a lo mejor pictórica porque están entrando en una tendencia o tienen ya un público que está esperando el siguiente cuadro parecido, ojo, en temática, no parecido al anterior, sino que siga la línea y entrar en esas líneas para poder luego, obviamente, la gente compra arte por invertir, ¿no? Por tener Bueno, uno porque de la gusta. serie de esta, más que... ¿Por qué si siempre ha pintado vasos de cristal, ahora de repente está pintando papeleras en el barrio de no sé dónde? Ver esa ruptura, ese cambio, no. Yo creo que ahí el pintor tiene que tener una... La pugna la tiene ahí. ¿En qué Especulaciones. momento? Tendré que traer algún pintor Sí. a Afrodita acá para preguntárselo. Y tú como actor, ¿desde dónde te preparas un personaje? Desde... O sea, ¿cómo te lo imaginas? ¿Desde sus memorias, desde sus emociones, desde sus pensamientos, todo al mismo tiempo? ¿Cómo te lo llevas a preparar? Bueno, es una pregunta muy interesante y aparte tiene muchísimos puntos de partida. Yo en mi caso, y no puedo generalizar porque cada proyecto tiene un punto de partida distinto, pero en reglas generales a mí me gusta mucho leer el texto, entender el contexto social, texto, contexto, subtexto, ¿vale? A partir de ahí aprendérmelo muy, muy, muy bien por el tema de no dejar hilos sueltos, respeto al guionista, al showrunner, respeto a mis compañeros que también se lo aprenden, todo esto. Y a partir de ahí encontrarle una línea de pensamiento de tal forma que si el texto me lo cortaras aquí, yo poder saber intuir qué seguiría diciendo él, porque ya tengo la línea de pensamiento muy marcada. A partir de ahí me encanta pues, seguir un método de Viola Spolin, que es la madre de la improvisación, del teatro de improvisación en Chicago, donde Coppola, por ejemplo, usa sus ejercicios para preparar a los actores en El Padrino, que es, cojo a mi personaje, lo saco del guión y lo pongo en situaciones diferentes o en las situaciones justo antes de entrar en escena. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué llega y dice esto así? Pues porque viene de aquí, venía enfadado y por eso cuando entra. O sea, me gusta mucho trabajar las circunstancias dadas de cada escena. Darle un contexto. Eso es. Y bueno, y a partir de ahí, luego me gusta mucho hacer terapia con la pintura. Muchos personajes míos pintan, aunque no salgan lo que hace, pintan. Hice uno de un médico que él dibujaba y de hecho la libreta la cogió Arte, me la ambientó en la época porque era de la época de Franco. La ambientaron, se rodaba en blanco y negro y entonces la pintaron entre verde y en tonalidades verdes porque es lo que funciona cuando pones la lente en blanco y negro. De hecho la bandera española era azul, blanca y azul, me parece que era, porque si la ponías rojo, amarillo y rojo no se veía negra y blanca, parecía una bandera austriaca más que española, ¿sabes? Tienes que cambiar toda la gama si vas a rodar en blanco y negro, sí. Y estaban ahí, de hecho sale la libreta, viene un comandante que le echa un vistazo, yo que la quito, tal, y hacía dibujos, hice dibujos de todo el rodaje y tengo unos apuntes maravillosos de ahí que eran del médico. Qué guay. Sí. Qué guay. Y antes de que tú salgas a escena, antes de que leen ahí con la claqueta y den la acción, ¿hay algo que siempre te está acompañando a ti? Depende, mira, a mí me gusta mucho el objeto. A veces suelo llevar un objeto que me conecta con el personaje en el bolsillo, en algún lado. Aunque no se vea. No, aunque no se vea, es para mí. Es que yo lo toco o lo siento y ¡pam! Y me conecta con él, ¿no? Pero sí que antes de escena yo tengo algo ahí, no sé si es un mecanismo de defensa, que me entra una extra relajación. O sea, antes me ponía como nervioso. En vez de nervioso, es súper relajado. Al revés. Okay. Es como se me para el parasimpático. ¿Sabes? Que en vez de salir corriendo me desmayo. Me hago el muerto. Entonces, modo zarigüeya. Sí, total. Entonces es verdad que
que lo disfruto mucho ese momento previo de, venga, vamos a rodar. Y es como... Y a mí me hacen las pulsaciones, cluc, 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 se me van bajando. Oye, hasta qué que bien. ponen la claqueta tac, y entro. Y me encanta ese momentito previo del 5 y acción, ¿no? Que no es acción, sino es acción y entras. Darle también esos segundos previos al montador para que luego pueda cortar un poquito más atrás. Mm, Me acuerdo ahora de doblaje, ¿no? Que había una anécdota que se decía hace muchísimos años que Paul Newman era un máquina para poder ser doblado al castellano, porque él siempre antes de hablar abría la boca un segundo antes. Era de los de... Y hablaba. Y entonces era una señal para los dobladores. Y era como... Joder, eso sí que es trabajar en equipo y pensar en todo. Sí, yo no sé lo que hay de verdad en aquello, ¿no? Pero sí que se oía, se decía, no, porque ves, esto es técnica, eso es trabajar en equipo, eso es ponerte en la marca, no un paso adelante, no un paso atrás. Que ahí está el foco, que ahí ha habido personas iluminando, no alumbrando, iluminando para que tú estés ahí. Lo mismo era hasta un tic y ya está, y luego no tenía nada que ver, pero... Seguramente, pero es muy bonito que se recuerde eso. O sea, es que se bonito, diga. hombre, es una buena imagen que queda de ti. Y, por ejemplo, entre teatro y cine, ¿qué diferencia hay entre la actuación? ¿O qué es de diferente para ti? ¿Qué diferencia? Pues mira, son dos mundos muy distintos, se trabajan en códigos muy diferentes y ambos son preciosos. Quiero decir, lo que la gente dice normalmente es, no, en teatro si te equivocas no hay vuelta atrás, es más difícil que el cine puedes repetir. Lo he dicho de una forma muy burda, no es así. No es así. Si tú en teatro te equivocas, hay que improvisar, tu compañero te tiene que salvar, hay que ver por dónde se sale, se pasa mal. Es verdad que se salva y nadie está con el libreto delante. ¿No tenéis alguna manera de tener algo de texto en algún sitio o algo? Antiguamente estaba el apuntador, ahora no. Claro, ahora eso no. te iba a decir. No, pero hay... Que sale por ahí debajo y susurra. Pero hay tablas, ¿no? O sea, tu compañero puede decir tu frase o puede hacerte una pregunta sin desvelar donde tú vayas a contestar la frase y una vez tú arrancas. Claro. Luego está la memoria de los pies. Tú te aprendes el texto y se mecaniza con el recorrido. Muchas veces dices, me quedo en blanco, pero cuando llegas al sofá, ¡pum!, te sale el texto. Quedarte en blanco es muy sano y es muy normal. Y hay mil maneras de salir del sitio. Y es lo que hace que el teatro esté vivo, que la función que yo veo hoy no es la misma que va a ser mañana. No tiene nada que ver. Porque hoy yo te digo una cosa de una manera y tú me reaccionas de otra manera. Total. No es lo mismo que yo te lo diga desde el enfado, que te lo diga desde el semi-enfado o con la ironía. Hay un día que te la suelto un poquito diferente, entonces ya cambia la onda de la obra. No, total. Y en cine, si tú te equivocas, antiguamente eran metros de película. Si tú te equivocas, había que repetir. Claro, y esos pasta. metros te cogía el productor y decía, no me lo vuelvas a traer. Claro. Se repite porque había pelo, sabría, ha habido pelo, o porque se metía la pértiga, o porque había un fallo de foco, o porque pasaba un avión. Eso sí, no había problema, pero tú te equivocaras, tío. Ahora no, porque son tarjetas digitales, pero hay un tempo. Y como nos retrasemos una hora porque el actor ese día no está fino, no suele ocurrir. Porque es lo que digo yo cuando vienen compañeros que están empezando y me toca rodar con ellos y de repente vamos a repetir y lo veo que está sufriendo, le digo, no es ni por ti ni es por mí. Están ajustando, hay un fallo de foco, ha pasado el camión, ha sonado la sirena. Relájate, disfruta. Cuando sea por ti te dirán, no te levantes tan rápido, pacta bailale a la cámara o vamos a ver, o dilo de esta manera, no me está funcionando. Pero relájate. Porque de las veces que se repite, el actor piensa que es por su culpa, porque tenemos esa exposición tan grande y está todo el equipo mirando y se ha equivocado. No, chico, no va para ahí. Que hay muchas más cosas que los actores. Correcto. ¿Y tú dónde te sientes más expuesto? ¿Ante la cámara o ante un público en vivo? Pues mira, la cámara, te voy a decir, la cámara lo que quede ahí en montaje va a quedar para siempre. Y más hoy, queda para siempre. Por lo cual, si le hiciste regulinchi, ese regulinchi va a estar para tus amigos, para los hijos de tus amigos y para los nietos de tus amigos. Si tú tienes un día una función regulera, mañana hay otra función. Lo bueno es no fallar, lo bueno es estar siempre en un parámetro de buen nivel, ¿no? Cuando ya empiezas a fallar y a tener malos días, igual plantéate que una buena pausa a tiempo es también una victoria. ¿Tú has tenido, por ejemplo, hablando de victorias, algún papel en el que dijeses, tío, mira, precisamente por días como hoy, es por lo que yo he hecho toda esta apuesta? Sí. En Hierro, por ejemplo. O sea, y de nuevo. Yo he tenido días en Hierro donde he dicho, si a mí hace 8 años me hubiesen dicho, cálmate, tranquilo, 2020, 2021, ¿aguanta? Me habría llevado esa etapa de otra manera.
sí, a mí sí, además fue una etapa dura, entraba la crisis. Yo trabajaba en un restaurante para un centro comercial Mm, 6 días a la semana y mi representante a los 8 meses me dice, no podemos seguir trabajando juntos. ¿Tú quieres seguir siendo actor? Digo, sí, pero no me da la vida. Con 800 euros netos no llego. Y era una época en la que todo el mundo estaba muy igual. Y ella me sacó de ese restaurante, me puso a trabajar en un bar llamado el Kramer, donde tenía mm. todas las mañanas libres para ir a El casting. Kramer, el de la Plaza de Sí, Comendadoras. sí, sí, Son frente de mi casa. correcto. Y ahí estuve trabajando, donde yo tenía todas las mañanas libres para ir a casting, a cursos. Trabajaba por las tardes, noches. Y de ahí me fui a Sicilia, a las Islas Eolias, pero esa es otra historia muy larga, donde tuve un cambio y me sacó una película que me fui a rodar a Bulgaria, a los platos de Guyana, que eso es como el Hollywood de Europa. Y bien, de hecho, estaba Ariane Brody y Pierce Brosnan, estaban en el mismo hotel, Qué locura. estaban rodando también en esos estudios. Y fue de la aventura mía en las Islas Eolias, en Sicilia. Ah, Y es que ya me estoy metiendo en un montón de preguntas técnicas sobre la actuación, pero es que creo que es lo que es como muy, muy interesante, hablar sobre la vulnerabilidad del actor y preguntarte, por ejemplo, cómo proteges tú mismo tu propia identidad cuando estás actuando. O sea, cómo, aparte de no implicarte demasiado, que eso es lo que hemos estado hablando antes, o decidir qué cosas sí y qué no, ¿cómo vuelves tú a ti mismo, tú personalmente? No hablo ya como actor, sino tú personalmente, como Ciro Miró. Yo, si te digo la verdad, me doy un tiempo a ver si el resorte vuelve a su lugar. Mm, Trabajo el no darle importancia a las cosas porque uno va con muchas dudas, uno va muy vulnerable a los sitios y se va a casa diciendo, oh, no sé si lo hice, no sé si llegué, no sé si igual me miraron así porque igual yo estaba, y empiezan otras espirales a alimentar la espiral grande. mm, Yo espero un poco que vuelva el suflé a su lugar, y si veo que no, me intento hacer una meditación y sobre todo salgo afuera, a correr, a la bicicleta, a nadar. Si estoy en Canarias, voy al mar a nadar. Tengo un recorrido además maravilloso que me hago. Y ahí la dopamina empieza a hacer su trabajo mm. y ya está. Y a coger perspectiva. O sea, quitarle importancia. La clave es quitarle importancia. No hay nada tan importante. Yo tenía un amigo que me decía, mira, pase lo que pase, hoy en el teatro, pase lo que pase a las 12, 12:30, más tardar estás en tu casa, otra vez. Claro. Y mañana es otro día. Pero yo creo que ese es un consejo que en realidad no solo sirve para la actuación, sino que nos deberíamos aplicar todos en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. De decir, no es tan importante lo que está sucediendo, no es determinante, no se acaba la vida, ni empieza, ni absolutamente nada, sino que es un suceso más dentro de otros muchísimos. Pero bueno, yo creo que al final todos nos enfrentamos a cosas muy, muy parecidas. Mm. Y si tuvieses que resumir tú alguno de las cosas que han cambiado en ti desde que empezaste hasta ahora, ¿cuáles serían? Pues mira, además desde hace poco yo he sufrido creo que una transformación interna bastante potente. He estado ahí revolviéndome ahí como... Creo que ya ha salido un poquito el bicho afuera. La perspectiva de ver las cosas. Yo antes me las tomaba mucho más en serio, era como mucho más disciplinado, que no está mal la disciplina, que está muy bien, pero si no te hace daño. Quiero decir, para mí era de repente, vamos otra vez desde el principio, otra vez desde el principio, y todo eso es apretar, y todo lo que aprieta estrangula, lo que estrangula mata. Entonces sí que hace poquito como que le estoy quitando mucha importancia a las cosas, le estoy quitando mucho hierro a las cosas, y esto me está permitiendo, yo creo que fluir de otra manera, y está abriéndome otras puertas y me está enseñando otro camino que ahora estoy entendiendo como más interesante. Claro, claro. Bueno, está bien, buena lección. Y como declaración de principios, algo que tú no estuvieses dispuesto a hacer, que aunque te ofreciesen un papel o algo que tú dijeses, mira, o incluso que te lo hayan ofrecido, de decir, mira, a mí me ofrecieron esto, o si me ofrecen esto, yo diría que no. ¿Te has planteado alguna vez eso? No, en principio no. Ciro está totalmente en venta. No. Tengo que recibir la oferta para ver qué diría que sí, dónde pondría el límite. Establecer límites está siempre muy bien, pero a veces hay que tener en cuenta que a lo mejor te estás ofuscando, estás poniendo el límite demasiado pronto. Quizás. Quiero decir, vamos a entender el contexto.
A ver, yo soy de la opinión de que todos tenemos un precio, pero bueno, algunos más alto que otros y habría que ver qué te están pidiendo. Claro, o sea, que me estás pidiendo un desnudo. Bueno, pues depende de qué, ¿sabes? Claro, un Para desnudo. que es así, porque ¿Cuánto hay que sí, pagar a Ciro Miro por un desnudo? depende, es porque sí, porque es gratuito. Pues igual habrá otras tarifas o no, que es porque resulta es que me pegan una paliza en la película y entonces me roban la ropa y a mí, entonces yo cojo. Pues a lo mejor, chico, ese plano es magistral, va a quedar para la historia del cine. Pues yo lo tendré que valorar y tendré que ver. Ya. Y nunca digas que no, Bueno. nunca digas este cura no es mi padre, ni de esta agua no beberé. Música para los oídos de las fans acérrimas de Ciro Miró que conozco y sé que hay. Así. Y que seguro que están deseando que ese límite se pueda llegar a pasar en algún momento. Llegamos un poco al final, Ciro. Y a mí hay dos preguntas que me gusta mucho hacer y que tienen que ver con el nombre del programa de Faro de Ítaca. Puesto que hemos estado hablando del camino, aunque contigo me he entretenido mucho, quizás porque no es un campo en el que yo esté especializado, ¿no? Sobre el tema de la actuación. Pero me gusta mucho hablar sobre los caminos y de eso va esto. Entonces, si yo te tuviese que preguntar cuál sería tu ética, tu destino dentro de unos años, hacia dónde quieres ir, ¿cuál sería? Yo tengo uno que me apetece muchísimo vivir, pero tal y como te comentaba, no me puedo aferrar a él porque entonces me voy a cerrar las puertas a los otros que estoy empezando a descubrir. Uh-huh. Hace unos años era pues el verme pudiendo producir historias que me apetecía contar, Ok. tanto a nivel de teatro como de audiovisual. Pintando en una casa maravillosa con mucha luz y donde, como me pasaba en Alemania, que venían a buscar los cuadros y se los llevaban, yo no los tenía ni que mover. Pero eso es un poco ya todo como muy banal. Es un sueño muy bonito, pero ahora mismo no me veo definido en una cosa. Sé hacia dónde quiero ir y la línea de vida que quiero llevar es esta, es poder vivir de contar historias, tanto escribiéndolas como interpretándolas, como produciéndolas o como pintándolas. Ok. Entonces, esa es la línea de vida que llevo. Narrador. ¿De qué forma voy a llegar ahí? Estoy totalmente ahora mismo así. A ver. Esperando a recibir. Sí, totalmente. Bueno, bien. ¿Y si tuvieses que elegir un faro? Alguien que haya sido un referente para ti que dijeses, mira, yo si no admiras a esta persona o si no lo hubiese conocido o si no hubiese oído hablar de ella o lo que sea, yo no habría empezado a hacer nada de lo que he hecho. Un referente absoluto. Un referente absoluto, tengo muchos. Bueno, pues di muchos. Tengo muchos referentes. Tengo a mi abuelo como referente, tengo a mi madre como referente, porque fue una mujer muy valiente que además dio el paso con el motor de que yo me venía para acá y ya se vino además y empezó a trabajar muchísimo y a día de hoy tiene un Goya. Y es ole por esa señora que era una ama de casa que de repente batalló y en un mundo súper machista, porque en los años 90 el mundo del cine era machista. Es otro referente a seguir. Tengo a mis hermanas como referente. Tengo muchos referentes. Tengo a mi padre con la forma que llevaba su vida, ¿no? Que era siempre con el sentido del humor. Y ante el peligro va el hijo. Y nunca pierde el sentido del humor. Y jamás perdió el sentido del humor. Y eso que después tuvo reveses y reveses, pero siempre... Entonces tengo muchos que no me he planteado. Me gusta mucho que cuando hago esta pregunta la mayoría de personas me hablan siempre de su familia y eso me parece como precioso. Es raro que alguien no me hable de su familia o me hablan de su familia y luego me hablan de un referente profesional. Así que te voy a apretar un poco por el otro lado. ¿Un referente profesional? ¿Profesional? Sí, que dijeses, mira, yo quería ser como Humphrey Bogart. Pues mira, no, yo quería ser como John Malkovich. Yo siempre quise ser como John Malkovich. Como la película de cómo ser John Malkovich. Sí, porque yo me enamoré de Las Amistades Peligrosas, me pareció una película que me atrapó un montón y dije, ¿cómo puede John Malkovich convencerme a mí, como espectador quinceañero, de que un tío con esa mirada del montón fuese capaz de seducir a Glenn Close, a Michelle Pfeiffer y a Uma Thurman menor de edad y pudiese seducirla a las tres? Y yo me lo creo, porque es que hasta a mí, su andar, su forma era como de, qué tío tan magnético. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser un tipo, interpretar como John Malkovich. Y ha sido un gran referente para mí en el mundo de la interpretación. Siempre que me he sentido perdido, digo, ¿qué haría John Malkovich? ¿Cómo haría? Tienes que tener una esclava. En vez de qué haría Jesús, ¿qué haría John Malkovich? El Conde Valmont. ¿Qué haría el Conde Valmont aquí? Totalmente. Pues nada, Ciro, te voy a liberar porque sé que tenías varios compromisos, pero te quería agradecer de nuevo que hayas dedicado tu tiempo y tu historia a compartirlo aquí con nosotros y que
Nada, que muchísimas gracias, que no te puedo decir otra cosa, que me ha encantado. Pues yo te quiero decir a ti, Álvaro, que muchas gracias por darme el espacio, por haberme llevado la entrevista así, haber compartido conmigo todo esto y además con los cuadros de Josman Botero aquí, que son una maravilla. Me parece que ha sido un casamiento. Aunque en tomas falsas haya caído uno, ¿no? Bueno, pero eso lo podemos poner. Eso sí, siempre queda bien. Siempre queda así. Puedes empezar así y decir, era broma, ahora la de verdad. Sí. Gracias.